Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, 11:43 minutos. Como le decíamos anteriormente, le vamos a dar de inmediato la bienvenida al analista internacional Juan Carlos Ruiz desde Perú. Nos acompaña para revisar lo que está sucediendo en Guatemala. Buenos días, Juan Carlos, y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Encantado de estar aquí en tu programa y obviamente con toda la audiencia que nos escucha. Gracias, Juan Carlos. Bueno, quisiéramos que nos explicara realmente qué fue lo que sucedió en Guatemala. Primero veíamos lo que estaba sucediendo con respecto a la inhabilitación, luego se suspende la inhabilitación. ¿Qué quiere decir esto a nivel político y qué pasará de cara a las elecciones o el balotaje este 20 de agosto? Voy a tratar de mostrarlo en términos globales, es decir, lo que ocurre en Guatemala no es algo muy diferente a lo que viene ocurriendo en otras partes de Latinoamérica o del mundo. Es decir, primer elemento importante que debería tener en cuenta quienes quieren entender qué está pasando es que estamos viviendo en la región y en el mundo en general un ciclo político que ha desplazado el ciclo tecnocrático. Es decir, los tecnócratas no mandan más, ahora mandan los políticos, y los políticos lo que quieren es resultados y que las cosas se den sin ninguna explicación de por medio. Primer elemento clave e importante que hay que comprender. El segundo elemento importante es que en los procesos electorales hay dos facciones. Estas categorías de derechas, izquierdas, terminan ya siendo obsoletas en el mundo contemporáneo. Y especialmente después de una época pandémica que nos ha tenido encerrados y que producto de la liberación de la gente a la calle, la gente necesita dos cosas que resultan medio contradictorias. Uno, ejercicio de su libertad plena, y por otro lado, orden. Y estas dos cosas son las que requieren de las autoridades a las cuales eligen. De hecho, en el Perú, es un ejemplo que se puede dar, se eligió a un señor llamado Castillo. El presidente Castillo, a pesar de lo desastroso que fue su gobierno en términos de gestión, representó a una parte de la población que lo que quería es una sensación, un principio de más derechos, de más libertad, de más ejercicios, y que no sea un grupo pequeño de peruanos los que se beneficiaran con la riqueza, generación de riqueza o no inclusión de los demás. Yo entiendo que algo así está ocurriendo también en el proceso guatemalteco. De hecho, el representante de Fernando Arévalo, que representa justamente a este movimiento Semilla, y además que rompe, como cumplió Castillo en el caso peruano, de la nada, nadie esperaba que pasara del quinto lugar a este segundo magistral, a esta segunda vuelta, a pesar de que sectores conservadores intentaran a través de la fiscalía bloquearlo, ¿no? Inhabilitarlo para que no fuese parte del proceso, y al final, afortunadamente, el juzgado del Poder Judicial dice: no, eso no puede ser, que siga el proceso. Representa una fuerza, no sé qué tan progresista, es decir, es un poquito más progresista, ¿no es cierto?, que es lo que representa la esposa, por ejemplo, Sandra Torres, que más bien es mantener un status quo. Estos enfrentamientos entre grupos conservadores que quieren mantener los status quo, que quieren mantener, vamos a llamarlos sistemas de privilegios más mercantiles, que sostengan a grupos de poder que siempre se han sostenido a lo largo de los últimos décadas, centenios, y no quieren permitir una economía que sea mucho más inclusiva, que sea mucho más competitiva, que permita más actores en el mercado y que por lo tanto tenga más beneficios sobre el ciudadano para que pueda mejorar su economía de mercado. Y tienen por otro lado estas fuerzas que, si bien no tienen necesariamente, ocurre con Petro, ocurre con Boric, ocurrió con Castillo, no tienen necesariamente la foto completa, el plan concreto, digamos, la sustitución del modelo anterior, no tienen claro cuál es la ruta realmente por la que quieren ir. Saben sí que tienen que hacer cambios para que las sociedades sean sostenibles. Las sociedades en el mundo no se crean ni se destruyen, las sociedades se transforman y son las nuevas generaciones que ocurren cambios generacionales que hacen que estos cambios se den, quieran o no los dinosaurios, los viejos, las viejas generaciones, porque o se mueren o la nueva generación o los jóvenes los pasan por encima. Le está pasando a Bukele, si bien está gozando una alta popularidad, pero tiene encerrados y tiene detenidos
a un 7% de jóvenes, con buenos procesos, malos procesos, sin debido proceso, pero 7% de la población juvenil, que es una votación, que es un voto dentro de las decisiones Ahorita de repente no le pasa factura porque le permite concentrar el poder, pero se la va a pasar en un momento. Juan Carlos. Esto es peligrosísimo. Juan Carlos, y con respecto a la comparación que está haciendo con Nayib Bukele, recordemos que también le dieron mucha fuerza a estos principales candidatos en estas elecciones presidenciales a Guatemala. La comparación, ¿no?, con la medida de seguridad que querían implementar parecida a la de El Salvador. Sin embargo, vemos algo diferente con Bernardo Arévalo, que no estaba dentro de las encuestas, y estas eran las promesas de campaña de esos que estaban liderando las encuestas, pero no ha sido el caso de Bernardo Arévalo, y hemos visto además todo lo que ha sucedido después con respecto a su partido. Es correcto, pero a ver, nuevamente te digo, lo que sucede y la sensación que tiene un ciudadano, y esto no ocurre solo en Guatemala, ocurre en general en Latinoamérica, la sensación de ejercicio de libertad plena, con necesidad de orden, de que la delincuencia, o los grupos ilegales, o la economía ilegal, o digamos, las fuerzas que generan desorden o quieren vivir al margen de la ley, hagan lo que quieran, esa necesidad de que eso no vulnere nuestra libertad, nuestro ejercicio formal dentro de una economía formal, eso es lo que empieza a primar como necesidad inicial o digamos prioritaria de las poblaciones o las mayorías. Lo otro es comer, lo otro es tener acceso a alimentos, tener acceso a educación, tener acceso a salud, tener acceso a seguridad. Si el candidato o las fuerzas proponen, digamos, y pueden cumplir con esto, especialmente en los primeros momentos de gestión, o por lo menos con discursos políticos que ordenadamente, o con claridad, o con tranquilidad, y sin violencia de preferencia, lo puedan plantear, bienvenido sea, digamos, en esa narrativa, y es mucho más asequible, es mucho más adoptable por las poblaciones que pueden emitir su voto con mucha mayor facilidad. Yo pronostico que si digamos, Semilla sigue con un discurso en donde propone el orden sin fomentar las violencias, de hecho Bukele lo ha hecho de una forma violenta, pero con un resultado tan eficaz inicialmente, que claro, eficaz es ahorita porque la percepción que tenemos es que hay orden y no hay delincuentes y no hay muertos, y hace un año que no hay un muerto por delincuencia, ¿no?, en su país, pero no nos olvidemos que detrás de cámaras existen, y en los registros de detrás de cámaras existen, y la historia siempre se investiga, y la información siempre sale a la luz. Entonces, vamos con calma, los procesos sociales no son procesos que ocurren o que se piensan minuto a minuto, los procesos sociales son procesos que se piensan a mediano y largo plazo, y hay que darle los tiempos adecuados para poder saber o evaluar después y sacar conclusiones cuando estos procesos acaban. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Estaremos muy atentos a lo que sucederá a partir de ahora, porque parece que podría suceder cualquier cosa en Guatemala. Esperemos que todo vaya para bien.